Bienvenidos de nuevo. Vamos con la segunda conferencia del seminario El sentido busca al hombre. Juan Serrano nos ha puesto en la pregunta, en la provocación de qué sentido tiene estar aquí y si hay posibilidades de buscarlo. Y nos ha puesto en la antesala de lo que puede ser una gran respuesta, que es el afecto, ¿no? El afecto de una presencia paterna que nos permite estar en el mundo sin necesidad de estar constantemente con falta de aire, porque necesitamos volver a la infancia o a algún lugar perdido, porque siempre es perdido, donde poder volver a ser nosotros mismos. Y nos ponía en esa línea de esa posible respuesta. Al principio de la presentación del seminario decíamos que lo que vamos a analizar, confrontar, verificar y estudiar es el cristianismo como esa gran respuesta. Y para esa siguiente parte tenemos al profesor Salvador Antuñano, catedrático de Filosofía Antigua y Medieval y director del Máster de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Esta charla, esta conferencia, Salvador lleva impartiéndola años y años y a mí siempre me conmueve que cada vez que la imparte vuelve a repasarla, vuelve a hacerla nueva, cambia la presentación y verdaderamente son datos que los tiene ya con naturales con él mismo, como su propia piel, pero vuelve a hacerlos nuevos porque lo que imparte no es un dato frío, sino que es un conocimiento que se hace vida. Muchísimas gracias, Salvador, por estar con nosotros. Él va a estar contándonos durante estos minutos largos, casi una hora, y bueno, vosotros, pues como el método anterior, haceros presente de esta manera, por favor, haciéndonos ver que estáis escuchando con vuestras preguntas y con vuestras dudas, consultas, y las que no puedan ser respondidas hoy, porque a lo mejor no pueden, las dejamos para mañana que continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la presentación y por la invitación a este seminario. Y es verdad que he hablado muchas veces de estas cosas sobre este tema, ¿no? Y bueno, siempre es interesante, la verdad es que todavía no me he aburrido de ello, ¿no? Porque son cosas interesantes y bonitas y pues que requieren de estar volviendo sobre ellas continuamente, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar es precisamente de lo que marca el título, ¿no? De Jesucristo y de ver si hay o no huellas de él en la historia. Lo que intentaremos hacer es responder a cada una de estas tres preguntas después de una introducción. Si Jesucristo es un mito, es una leyenda, es un personaje de la historia, y finalmente concluiremos. La imagen me parece significativa. La imagen es una pintura de inicios del siglo XX, de poco más de 100 años, de un pintor alemán luterano, Fritz von Ude, y es Cristo con Nicodemo. Pero si vemos, está ambientada en el final del siglo XIX, inicios del siglo XX, y en una habitación en el interior de una casa con una lámpara típica de la época, un mobiliario y cuadernos o libros típicos de la época, y Jesucristo pues tiene una túnica, es un Cristo un poco peculiar porque no es el típico icono bizantino del Cristo barbado, y Nicodemo aparece vestido de profesor de la época. No aparece vestido de gran rabino fariseo de Israel, sino de un profesor. Y a mí me resulta curioso porque yo soy profesor y me identifico muy fácilmente con Nicodemo, soy además viejo, y entonces pues eso de nacer de lo alto y cosas que le dice así Jesús a Nicodemo a mí siempre me han costado, y entonces pues bueno, es un poco identificarme con ese personaje del Evangelio de San Juan, ¿no? Pero quizás esa experiencia de identificarnos con algún personaje del Evangelio puede venirnos también bien, y la de Nicodemo creo que nos viene bien para esta conferencia, porque su problema es un problema de racionalidad, es un problema de no comprender todo lo que significa la propuesta del cristianismo, y entonces quiere buscar con su razón explicaciones
hechas a veces un poco a la medida de la propia inteligencia, pero no con mala intención ni con un interés, digamos, de desprecio, sino precisamente por querer comprender, ¿no? Y querer comprender en categorías muy nuestras. Entonces creo que puede de alguna forma enmarcar lo que vamos a intentar hacer hoy aquí. Entonces, como introducción, podemos plantearnos una serie de preguntas en torno a al tema que estamos trabajando sobre el sentido de nuestra existencia. Lo primero es ver si es una cuestión teórica y si es una cuestión teórica, ¿en qué ámbito? ¿Es histórica, es filosófica, es teológica? ¿En qué ciencia la metemos para afrontarla como una teoría? O si es más bien una cuestión vital, como nos decía Juan, y entonces hay que ver también en qué campo, ¿no? Si es meramente sentimental, personal, o es subjetiva, solo mía, o es también cultural, social. Tiene que ver con la vida, pero con mi vida, solo con mi vida, o con la vida de la cultura, de otras personas y tal. Si solo es una cuestión teórica, entonces no incide en lo segundo, no incide en la vida mía, ¿no? Entonces, si solo ideas, pues hablar de Jesucristo o hablar del sentido de la vida solo como ideas, como especulación, pues está muy bien, pero bueno, luego vivimos de otra forma. Y entonces pues resulta irrelevante. Si es lo segundo y solo lo segundo, pues entonces, y no incluye lo primero, pues entonces es irracional. Es decir, si solo me muevo por lo que siento, sin pensar las cosas, pues entonces pues sentiré muchas cosas y viviré muy apasionadamente, pero sin darme cuenta de lo que hago, ¿no? Entonces, la pregunta, por tanto, sobre el sentido quizás tiene que afrontarse en los dos planos, en el plano teórico, pensándola, y en el plano vital, viviéndola, ¿no? No estoy hablando, no estoy pensando cosas distintas de lo que es mi vida, ¿no? Y por tanto eso tiene que enmarcar también nuestra reflexión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque buscamos un sentido a la propia existencia. ¿Y por qué? Porque queremos ser felices, deseamos superar el mal, el dolor, la muerte, deseamos tener una vida, pues, si no plenamente feliz, cuando menos lo menos infeliz que podamos, ¿no? Y justo por esa razón, Jesucristo no resulta indiferente. ¿Por qué? Pues porque de algún modo su existencia se vincula a la mía, al sentido de la nuestra. Nos interpela y toca lo más profundo de nuestro ser. ¿Y esto por qué? Pues porque nosotros los seres humanos buscamos lo que técnicamente en teología o en filosofía llamamos salvación. ¿Y qué es la salvación? Pues la superación del mal, del dolor y de la muerte. Buscamos eso. Pero, ¿qué pasaría si la salvación viniera a buscarnos a nosotros? Nosotros buscamos el sentido de la existencia. Pero ¿qué pasaría, lo que da el nombre al seminario nuestro, si el sentido de la existencia viniera a buscarnos a nosotros? Si el Todopoderoso pudiera decirnos, quiero que exista siempre. Marcel, filósofo de hace 100 años, decía que amar a alguien es decirle justo esto, quiero que existas siempre. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es conseguirlo. Una cosa es que yo se lo diga a mi mujer, quiero que exista siempre, pero yo no tengo ninguna capacidad para hacer que mi mujer exista siempre. O sea, mi mujer tiene fecha de caducidad y yo también, y cada uno de nosotros. Y por mucho que yo me empeñe, pues no puedo lograr alargar la fecha de caducidad, ¿no? Entonces, pero si el Todopoderoso, el que puede todas las cosas, me dice, quiero que exista siempre, y lo quiere, entonces podrá conseguirlo. Bueno, y si ya lo ha hecho, si de alguna forma lo que pretende la revelación cristiana es precisamente esto y va y funciona, bueno, pues de eso se trata, de ver la razonabilidad que puede tener esto. Hay un hecho singular, porque si es razonabilidad tenemos que contar con datos objetivos en alguna medida. Pues hay un hecho singular en la historia, y es que alguien ha pretendido decirnos eso exactamente y hacer eso. Jesucristo se ha presentado como el sentido que busca el hombre. ¿Quién es Jesucristo? Pues Jesucristo, cuando vino por aquí, nos dijo, yo soy lo que andáis buscando. Yo soy la última aspiración de todos vuestros anhelos. Bueno, igual no lo dijo con estas palabras, pero lo vino a decir, ¿no? Si lo que dice Jesucristo, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que sea. Entonces, si lo que dice Jesucristo es falso, entonces Jesucristo y todo lo que le implica, el cristianismo, la fe cristiana, la iglesia, los curas, esta conferencia, todo, es inferior a todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque sí es un mentiroso, si está loco, si no sabe lo que dice, y eso, pues hombre, es un personaje más de los muchos raros que ha habido en la historia y no hay que hacerle mucho caso. Pero si resultara que es verdadero, entonces es superior a todo lo demás. Si resulta que Cristo es el sentido de la existencia, pues entonces
es lo primero que hay que atender. Porque entonces hay que, si buscamos el sentido y el sentido lo encontramos, pues entonces hemos acabado. Por eso la propuesta de Jesucristo, lo que Él dice, lo que Él es, nos interpela, y no responder ya es responder. Pasar de responder es ya una respuesta. No podemos evitarlo, ¿no? Por eso es una cuestión teórica y también vital. Y por eso tenemos que pensarla, y tenemos que pensarla en relación con nuestra propia vida. Y por eso mismo es también siempre, desde el principio, no los últimos 30 años, no los últimos 50, no los últimos 500, sino desde el principio es una respuesta discutida. Hay gente a favor y hay gente en contra. Los apóstoles estaban a favor, los sumos sacerdotes de su época estaban en contra. ¿Por qué? Pues porque unos veían que Jesucristo era el sentido de la vida y otros decían, pues no termino de creérmelo, no termino de verlo, no me parece, y entonces tengo que actuar en consecuencia. Entonces, es lo que vamos a intentar afrontar ahora en esta conferencia. ¿Puede ser Jesucristo la respuesta a la búsqueda del sentido de la vida humana? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es un personaje que, como nos dicen las fuentes son los evangelios, pues nos habla de bondad, de perdón, de amor. Y todo esto pues está muy bien, es decir, a todos nos gusta, es decir, es un mensaje guay, ¿no? Es un mensaje bonito, es un mensaje, pues eso, alegre, entusiasmante, positivo, ¿no? Las cosas empiezan a complicarse cuando esas mismas fuentes nos dicen que Jesús camina sobre las aguas. Y hombre, esto pues puede resultarnos curioso, pero no es algo que veamos todos los días, ¿no? Entonces no es algo que veamos todos los días, que la gente va caminando por el mar o por un lago o eso. Pero además nos dicen que cura ciegos de nacimiento. Y bueno, hoy con la alta biomedicina y la tecnología y todo esto, ver, pues igual no ves, pero te implantan un chip y entonces tienes una serie de sensaciones que en fin, pero que hace 20 siglos, escupiendo sobre el polvo de la tierra, haciendo una pasta más bien asquerosa, untándotela en los párpados y diciéndote que vayas a la piscina de al lado, en donde se baña todo mundo de los que están enfermos, y que vuelvas viendo, o sea, es una técnica médica que cuando menos es muy poco higiénica. Y entonces, bueno, pues que cure ciegos de nacimiento con este procedimiento es un poco raro, ¿no? Y además resucita muertos, y lo que es más escandaloso, resucita él mismo. Entonces, él sale por su propio pie de la tumba. Todo esto es muy raro y bueno, se basa en que la gente que le ha conocido y que son partidarios dicen que es Dios. Claro, si es Dios, todo lo anterior está chupado. Es decir, todo lo anterior se puede hacer sin ningún problema, porque si has hecho el mundo, pues también puedes dar la vista a un ciego de nacimiento. Entonces tú has inventado los ojos de los seres humanos y los ojos de las moscas, y entonces pues puedes perfectamente darle la vista a un ciego de nacimiento. Ahora, si no eres Dios, tienes un problema, porque entonces, ¿cómo lo haces?, ¿no? Y entonces aquí está el problema. Por eso, desde el principio, ha habido hipótesis para decir, esto no puede ser. Es demasiado bonito para ser real. Ojalá de vez en cuando, cada X tiempo, viniera alguien, ¿no?, de otra dimensión y pues hiciera 3 milagros, acabara con el hambre en el mundo. Multiplica panes y peces, como se dice que él hizo, y entonces se acaba el hambre en el mundo. Ojalá viniera ahora, en tiempos de pandemia, y dijera, venga, todos curados, ¿no? Y ya está, el virus exterminado. Y ya está, y volvemos a la normalidad normal, no la nueva normalidad, sino la normalidad normal de toda la vida, ¿vale? Pero eso no pasa, ¿no? Entonces eso al menos no pasa después de lo que él se dice que hizo, ¿no? Y entonces pues hay hipótesis para demostrar que ese hecho histórico no es real. La primera hipótesis es que ese hecho es un mito inventado. La segunda es que es una leyenda manipulada, y la tercera, que Jesucristo es un poeta místico espiritualizado, ¿no? Y entonces, pues bueno, entonces, por ejemplo, un mito es El Señor de los Anillos. ¿El Señor de los Anillos existió? Pues no. Aragorn, la Tierra Media, Lady Arwen, pues existir, lo que se dice existir no han existido. Es decir, no. ¿Dónde existieron? En la fantasía de un profesor de Oxford que se pone a escribir una serie de historias que bueno, yo puedo encontrar una serie de semejanzas con la vida real, pero de modo simbólico, alegórico, pero yo no puedo ir a buscar el lugar exacto del nacimiento de Aragorn. ¿Cómo que no? Si yo lo he visto en la pantalla y he visto paisajes y he visto tal,
Ya, pero eso es en las latitudes australes, allí, y no es exactamente donde nació Aragorn, sino que es una película y entonces es ficción, es parte de la ficción. No hay un espacio histórico real para el mundo de la Tierra Media, ¿vale? Bueno, pues con Jesucristo podemos plantearnos algo parecido. Jesucristo es un personaje inventado, no ha existido nunca, no es un personaje histórico, y entonces hay hipótesis que quieren demostrar esto, pero cuando se ponen a demostrarlo se dan cuenta de que hay datos suficientes en la historia como para dudar de esta hipótesis y decir, pues va a ser que sí, que hay una ciudad llamada Belén y que hay vestigios y que tal y que cual, y entonces pues vamos a modificar la hipótesis y generamos la segunda hipótesis. Jesucristo es una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Pues una leyenda es, por ejemplo, el rey Arturo. ¿Existió el rey Arturo, Lady Ginebra, el Lancelote del Lago y todo eso? Pues hombre, así no. ¿Y eso qué es? Pues eso es la última versión de una serie de relatos que se van incrementando a lo largo de los siglos, pero que parecen hundir sus raíces en los últimos momentos de la dominación romana en Britania, cuando está el avance de los pueblos bárbaros y entonces hay una fortaleza romana en donde los romanos resisten con el orden romano y entonces pues allí hay un general que parece que da pie. Claro, el general es el rey Arturo, nada que ver, pero andados los siglos, mezclándose después con el auge de las cruzadas, la espiritualidad de los caballeros y todo esto, pues entonces empiezan a cogerse distintos datos, se mezclan todos, se hace una ensalada, la exaltación popular y el genio creativo de algún literato, y entonces aparece el rey Arturo, con todo su romance y tal. Y todo el mundo empieza a creer en el rey Arturo como modelo de gobernante, ¿no? Y bueno, pues es fantástico y de nuevo pues puedo encontrar similitudes con la vida y con la historia y hacer ideales, pero existir así, pues no. Pues algo parecido plantea esta segunda hipótesis respecto de Jesucristo. Vale, existió. Pero, por supuesto, no era Dios, por supuesto no hacía milagros, y entonces ¿quién fue? Pues fue un rabino judío que más o menos decía unas cosas, que le salieron mal sus proyectos y los romanos terminaron matándolo. Punto. Y luego sus discípulos se dedicaron a exaltar esta figura, a divinizarla y todo lo demás. Y vamos a demostrar esta hipótesis. Y para demostrarla, quienes la plantean, pues empiezan a buscar argumentos y pruebas y todo esto. Pero entonces se dan cuenta de que quizás las cosas no son tan fáciles, sino que Jesús quizás existió, como nos dice la tradición cristiana, concretamente el Nuevo Testamento, que existió, y entonces pues hay que modificar de nuevo la hipótesis. ¿Y cómo la modificamos? Pues pensando que Jesucristo vino por aquí, se creía Dios, dijo que era Dios, pero en sentido místico. Nosotros decimos a veces que somos hijos de Dios, pero todo el mundo conoce a su padre y a su madre. Entonces, mi padre, pero mi padre se llamaba Salvador, mi madre se llama María Luisa, es decir, ya está, ¿no? Entonces, y por supuesto, no son seres ultradivinos, o sea, no, son seres de carne y hueso, ¿no? Entonces, entonces, decir que yo soy hijo de Dios, pues vale en sentido espiritual, en sentido de que Dios es el creador, de que genera todas las cosas, pues algo así diría Jesucristo de que Él era Dios, ¿vale? Y entonces esta hipótesis va a querer demostrar esto. Bueno, pues vamos a afrontar precisamente estas tres hipótesis a lo largo del seminario y sobre todo las primeras dos en esta charla, ¿vale? ¿De verdad no fue real? ¿Ocurrió o no ocurrió el hecho llamado Jesucristo? ¿Es historia o no es historia? Lo que nos dice la tradición cristiana, partiendo del Nuevo Testamento y del siglo I, es que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen, que es Dios de Dios, luz de luz, todo eso, que padeció bajo Poncio Pilato. Cuando dice el credo que padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, no es una especie de vendetta del cristianismo contra el pobre procurador romano, de decirle, te vamos a recordar todos los domingos tu crimen de cobardía y ya está. No, sino que es el modo que tiene el mundo antiguo de fechar los hechos históricos, los acontecimientos. Decir, padeció bajo Poncio Pilato equivale a decir, Judea entre el año 26 y el año 36 de nuestra era. Porque en ese momento Poncio Pilato es procurador de esa región del mundo. Entonces decir bajo él es fechar históricamente, ponerle tiempo y lugar al acontecimiento de Jesucristo. Cuando el credo dice esto, está afirmando que lo que creemos de Jesucristo no es una idea teológica, mística, espiritual, alegórica, simbólica de dioses. No. Está diciendo, eso ocurrió en Judea entre el año 26 y el año 36. Punto.
Claro, eso contrasta con las otras hipótesis, porque o las otras hipótesis son verdaderas o esto es verdadero, es decir, no hay punto medio, ¿vale? Y además resucitó al tercer día, según las Escrituras y todo lo demás, ¿vale? Entonces, todo eso es histórico, ¿vale? Para el cristianismo. Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? Vamos a analizar estas tres hipótesis. ¿Puede ser Jesús un mito? Si ocurrió de verdad, debería haber dejado algunas huellas en la historia. Entonces, ¿puedo yo plantear que Napoleón no ha existido? ¿Que es un mito? Hombre, no. Es decir, tengo la fachada de la Catedral de Salamanca despojada de estatuas que tenía antes de la invasión de los franceses. Entonces, ¿dónde están esas estatuas? Pues se las llevaron los franceses y las destruyeron o se las quedaron o tal. ¿Y por qué? Porque Napoleón pasó por aquí. El paso benéfico de Napoleón por España se deja sentir. Entonces, claro, plantear que Napoleón es un mito, pues hombre, hay huellas en la historia de hace 200 años que no me permiten sostener esa hipótesis. Con lo cual, si Jesucristo existió en la historia, pues alguna huella debió haber dejado. Bueno, pues hay huellas arqueológicas, hay testimonios paganos, hay testimonios judíos y hay testimonios cristianos. Entonces, vamos a ver algunos de estos testimonios y de estas huellas. Esta es una huella arqueológica que reconozco es una huella discutida, es una huella que tiene mucha gente que la considera como el primer testimonio arqueológico de la resurrección de Jesús, y hay muchos que lo discuten. De hecho, hace no mucho salía en revistas de estas de divulgación científica la prueba por la que esto no puede referirse a Cristo, ¿vale? Esto es se llama la lápida o la piedra de Nazaret, ¿vale? Es un mármol, una piedra de mármol de 60 por 37 centímetros y medio, que tiene escritas 22 líneas, que fue encontrada en Nazaret en el siglo XIX, final del siglo XIX, y fue adquirida por una colección francesa y está en Francia, en un depósito, y se puede estudiar y se ha estudiado y tal, ¿no? Y entonces la datación que dan los historiadores es del año 41 después de Cristo, ¿vale? Es una datación que se dio en los años 30 y que ahora se ha puesto en duda y parece que es de un tiempo anterior y tal, y eso. Pero bueno, es siempre no mucho anterior, es decir, no el siglo anterior, sino unos 20 años anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta piedra, ¿qué es lo que dice? Es un diagmata Caesaros, ¿vale? Un decreto de César, que son las dos primeras palabras del texto que pone, ¿no? Y entonces dice, edicto del César. Sabido es que los sepulcros y las tumbas que han sido hechos en consideración a la religión de los antepasados o de los hijos o de los parientes deben permanecer inmutables a perpetuidad. Si pues alguno es convicto de haberlos destruido, de haber, no importa de qué manera, exhumado cadáveres enterrados o de haber con mala intención transportado el cuerpo a otros lugares, haciendo injuria a los muertos o de haber quitado las inscripciones o las piedras de la tumba, ordeno que ese sea llevado a juicio como si quien se dirige contra la religiosidad de los hombres lo hiciera contra los mismos dioses. Así pues, lo primero es preciso honrar a los muertos, que no sea en absoluto a nadie permitido cambiar de sitio si no quiere el convicto por violación de sepultura sufrir la pena capital. Es un edicto del César, una orden del César, que prohíbe sacar a los muertos de su tumba y profanar el sepulcro. Bueno, vale, y ya está. Entonces, pero ¿por qué dice esto? Y sobre todo, ¿por qué lo dice en una lengua, griego, que no es el griego, digamos, de Platón, ni el griego de los grandes maestros de Atenas o de Alejandría, sino es un griego dialectal, un griego muy adaptado a la zona de Nazaret, a la zona de Palestina, ¿vale? Y que además esta piedra es encontrada en Palestina. Y no hay muchas piedras parecidas en el resto del Imperio Romano. Es decir, no hay muchos edictos de César que prohíban sacar a los muertos de sus tumbas y cambiarlos de sitio. No las hay en Hispania, no las hay en el norte de África, no las hay en la Galia, no las hay en Britania, no las hay en Grecia, no las hay... Entonces, ¿por qué en Nazaret? Sabiendo lo que Nazaret es en el siglo I. En el siglo I, Nazaret son 40 hoyos en la tierra en donde vive gente pobre. No es Alejandría, no es Atenas, no es Jerusalén, no es Damasco, no es una gran ciudad, sino que es un pueblo perdido que no sale ni siquiera en los mapas de la época. Entonces, ¿por qué el César se toma la molestia de dar un decreto a la gente de ese pueblo para decir que dejen a los muertos en paz y no los anden moviendo de los sepulcros? Pues esto, si no conociéramos el Evangelio, no sabríamos a qué obedece.
Entonces, claro, esto no está, no sé, en la entrada del mausoleo de Augusto, prohibiendo que violen el mausoleo de Augusto. No, está en Nazaret, en un pueblo perdido, en un idioma propio para que lo entienda la gente del lugar. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues si yo tengo en cuenta los evangelios y veo cómo cuando Jesús resucita, los enemigos de Jesús, los sacerdotes, sobornan a los guardias para decir, vinieron los discípulos y robaron el cuerpo, y a partir de allí se monta todo un lío porque dicen que ha resucitado y otros dicen que no, y unos dicen que sí, y entonces empieza todo el movimiento del cristianismo, y eso llega a Roma y llega con el informe de que los discípulos han movido el cuerpo y lo han robado. Claro, oye, si movéis el cuerpo, que os matamos, vais a la pena capital. Bueno, entonces tiene sentido. Si no, pues es un poco, en fin. Como digo, es un testimonio discutido y eso, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que tiene consistencia, y que las últimas investigaciones que parece que encuentran la cantera de la que ha sido tomado, que está en la costa de Anatolia, en lo que hoy es Turquía, en una isla y tal, y entonces tendría su origen en otro lugar y tendría otra región, no me parecen convincentes por el lugar donde efectivamente se encuentra y por el idioma en el que está y porque es un caso realmente único, ¿no? Entonces, en fin, pero bueno, es una cuestión abierta, como todos los testimonios de la arqueología siempre. Este es otro testimonio de la arqueología, y es la Basílica del Santo Sepulcro. En el siglo XIX, uno de los británicos que estaba por allí, el general Gordon, protestante, le parecía que la Basílica del Santo Sepulcro pues no podía ser la tumba de Jesús, porque la descripción del Evangelio dice que lo enterraron y claro, los entierros eran fuera de la ciudad, y la basílica está dentro de la muralla. Entonces, claro, dentro de la muralla no podían enterrar, tenían que enterrar fuera. Claro, pero no cayó en la cuenta de que en el tiempo de Jesús la muralla no era esa, sino que era otra. Entonces, que estaba pues efectivamente enterrado fuera de la muralla. Entonces se puso a buscar otra tumba y encontró otra tumba que llamó The Garden Tomb, la tumba del huerto, la tumba del jardín, que estaba efectivamente fuera de la muralla, y es un paraje pues más o menos bonito, ¿no? Con un jardincito y tal, y un hoyo ahí en la tierra, con una piedra de estas que se mueve, tal, o sea, muy adecuado, muy Hollywood, y eso. Y entonces empezaron a decir, pues esta es la tumba de Jesús y no la otra. Ya, lo que pasa es que vienen luego los arqueólogos y dicen, bueno, esta tumba tiene algo así como 2000 años antes de Cristo, es del 2000 antes de Cristo. Entonces, claro, no responde bien a la descripción que da el Evangelio de una tumba recién excavada y nueva, en donde no había sido puesto nadie. Entonces, claro, era una tumba muy vieja, entonces esa no responde. En cambio, lo que tenemos en el Santo Sepulcro, y vemos nosotros cuando vamos allí, es una iglesia cruzada del siglo XI, construida sobre las ruinas bizantinas del siglo XI y del siglo VII, construida sobre la Anástasis, la basílica que construye Constantino en el siglo IV, construida sobre el Foro de Adriano en el siglo II, construido sobre una peña, una cantera transformada en huerto y unas tumbas excavadas en la roca en el siglo I. Y la arqueología hoy puede ver esto. De hecho, lo ha visto en los años 70 del siglo pasado y lo ha visto hace 2 o 3 años. La última fotografía responde a esto. Este es el sepulcro del Señor. Cuando se desmonta y se ve lo que hay allí, pues se ve pues básicamente lo que viene siendo contado por la tradición cristiana de forma ininterrumpida, y que ya decían autores como Justino en el año 150 o los apócrifos del siglo también segundo, ¿no? Entonces es un testimonio arqueológico. Ahora nos dice, cuando nosotros vemos esas piedras nos dicen, oiga, aquí estuvo Cristo y aquí resucitó. Pues no, son piedras, no hablan, entonces no es el tipo de testimonio que dan, pero son vestigios de hechos históricos, ¿vale? Pero eso ni las pirámides de Egipto, es decir, o sea, no van por allí, ¿no? Entonces, además tenemos testimonios paganos. Entre ellos vamos a ver alguno, vamos a ver este de Tácito.
Tácito es un historiador romano de la segunda mitad del siglo I, inicios del siglo II. Es un historiador que tiene acceso a las fuentes documentales de su época, es decir, a los archivos de la curia romana, y entonces hace una historia de Roma bastante amplia, de la cual hemos perdido buena parte. Hemos perdido, por ejemplo, lo que se refiere al periodo de Tiberio, que es cuando Jesucristo muere, pero conservamos otras, y conservamos, por ejemplo, lo del periodo de Nerón. Y cuando está hablando de Nerón, Nerón incendia una parte de Roma, un barrio, para hacerse con la propiedad y construir allí su gran palacio y su domus aurea y todo eso, ¿no? Y entonces, claro, ese incendio, pues empiezan a decir los romanos, ha sido el emperador, y entonces eso no es bueno para la política, ¿no? Que la opinión pública no piense bien del líder político, pues puede resultar malo para el líder político. Entonces, recurriendo a las técnicas de la época que nunca más se han vuelto a repetir, entonces lo que hace Nerón es eso, para callar el rumor, busca otros culpables y entonces echa la culpa a otros, ¿no? Entonces Nerón acusó como reos y torturó con penas refinadas a los que el pueblo ya denominaba cristianos, odiados por sus crímenes. Su fundador, llamado Cristo, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato, imperando Tiberio. Entonces, ¿qué nos dice de Cristo en este pasaje Tácito? No nos da mucha información, desde luego, pero para explicar unos hechos del año 65 de nuestra era, tiene que hacer referencia a los cristianos. Los cristianos no pueden ser tan numerosos que el emperador, si les echa la culpa, tiene un problema. Si toda la población de Roma es cristiana y le echa la culpa, pues el emperador termina mal, ¿vale? Pero tampoco pueden ser totalmente desconocidos, porque entonces resultaría irrelevante, ¿sí? ¿Ha sido Pepito? Bueno, ¿y quién es Pepito? No, o sea, tiene que más o menos tener una cierta fama y entonces pues les echa la culpa. ¿Y quiénes son los cristianos? Entonces, para explicar quiénes son los cristianos, alude al fundador del cristianismo. Y lo que nos dice de él es lo que dice el credo. Fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Entonces nos está diciendo, entre el año 26 y el año 36, la autoridad romana eliminó a este personaje. Algo habrá hecho para que el procurador romano, en función de la justicia romana, que todo el mundo sabe que es la justicia perfecta, en el siglo I, en el siglo II, cuando escribe Tácito, pues es una acción de justicia, con lo cual, criminal él y criminales sus seguidores. Punto. Ya está. Entonces, y si veis, si seguís leyendo, pues os daréis cuenta de que Tácito no es precisamente partidario del cristianismo, ¿vale? Entonces, lo más bonito de ellos, que dice de ellos, es que son una peste. Ya está. Entonces, listo. Entonces, claro, por eso este testimonio es importante, porque no es un testimonio, digamos, favorable al cristianismo, no es un testimonio de parte, de parte cristiana, a favor del superhéroe del cristianismo. Es todo lo contrario. Pero para explicar unos hechos del año 65 tiene que darnos algún dato que él considera histórico, que es la muerte de Jesucristo a manos del Imperio Romano, ¿vale? Testimonios como este hay parecidos. Plinio el Joven, Suetonio, Luciano de Samosata nos dan también en el siglo II testimonios parecidos y quizás más completos que el que da Tácito. Por ejemplo, el de Plinio. El de Plinio no lo traigo, pero os lo comento. Plinio Joven es más o menos contemporáneo de Tácito, y él es muy amigo del emperador Trajano. Entonces, tanto que el emperador Trajano lo nombra gobernador en Bitinia. Bitinia es la parte norte de lo que hoy es Turquía, ¿vale? En la parte asiática, no en la parte europea. Entonces, cuando llega allí, se encuentra Plinio con un decreto del emperador anterior a Trajano, de Domiciano, que decía, era un decreto muy duro, porque es el que desata la primera gran persecución contra los cristianos en todo el imperio, que era el decreto Ut Christiani non sin, que no haya cristianos en el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no, porque son enemigos del género humano, ¿vale? Ya está. Y entonces se encuentra con eso. Plinio el Joven es un humanista, es un hombre que ha estudiado a Cicerón, que ha estudiado los clásicos, que ha estudiado los clásicos de su época, y se convierte en un clásico naturalmente y tal. Entonces es un hombre de letras y de justicia, y además un militar y un político y tal, un hombre muy completo. Y entonces dice, pero vamos a ver qué razón hay para condenar a los cristianos a muerte. Entonces, ¿qué han hecho los cristianos? Y entonces hace una investigación sobre los cristianos, usando su policía secreta. Entonces manda a sus espías y entonces a investigar a los cristianos. Y entonces le escribe un informe, una carta, la carta 10ª, al emperador Trajano, diciéndole, cuando yo he llegado aquí me he encontrado esta ley, y entonces pues yo he investigado quiénes eran los cristianos. ¿Por qué? Pues porque tenía que saberlo.
Y lo que ha encontrado es que los cristianos son gente muy rara. Gente que se reúne el día solis, el día del sol, el día del domingo, el día, muy por la mañana antes de que salga el sol, se reúnen en una casa, empiezan a cantar himnos, dicen que Cristo es Dios, le cantan himnos a Cristo, comen una comida vegetariana, no matan niños y luego se los comen crudos, eso no lo hacen, eso no lo dice, pero lo viene a decir, es decir, lo que se implica, es decir, no son, lo que comen no es criminal, es decir, comen una comida inocente, se prometen con juramento no mentir, no cometer adulterio y no matar a nadie, y luego se dan un saludo y se van a su casa. Yo no encuentro en esto nada por lo que merezca la pena matarles. Es verdad que son gente muy rara y sobre todo muy obstinada, son muy tercos. Y entonces, claro, yo he recibido denuncias que Pepito es cristiano. Bueno, pues entonces lo llamo y tal, y le digo, ¿tú eres cristiano? Sí, pero si eres cristiano, según la legislación vigente, tengo que matarte. Entonces, ¿eres cristiano? Sí. A ver, que no me has entendido. Que si me dices que sí, tengo que matarte, ¿vale? Entonces, te lo vuelvo a preguntar. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. A ver, que no, que me digas que no, que si me dices que sí tengo que matarte, ¿vale? Entonces, son muy obstinados y bueno, ahora yo no sé qué hacer porque además, le viene a decir Plinio a Trajano, la mayoría de las denuncias son anónimas. Entonces, se ve que están motivadas por el odio contra alguien para hacerle daño. Entonces, ¿qué hago? ¿Cumplo la ley tajantemente o qué hago? ¿O quitamos la ley? Entonces, ¿qué hago? Y responde Trajano y le dice, pues efectivamente, o sea, las acusaciones en falso, anónimas, ni las tengas en cuenta. O sea, eso nada. Si hay acusaciones firmes y con testigos, pues llamas al acusado, le das la posibilidad de retractarse. Si te dice que es cristiano, le dices que deje de serlo, y si te dice que sí, que deja de serlo, pues lo mandas a su casa y ya está. Y si no se retracta, lo matas, pero no lo matas por cristiano, sino por imbécil. Es decir, por terco, por obstinado y por eso, porque ese género de personas no merece la pena vivir, ¿vale? Y entonces, o que vivan, ya está. Entonces, y ese es un poco el planteamiento. Entonces, ¿qué hay aquí detrás? Detrás hay una primera investigación acerca del género de vida de los cristianos, que coincide con lo que nos dice el Nuevo Testamento y los testimonios cristianos de lo que hacen los cristianos, que no es canibalismo ni cosas parecidas, sino que es comer pan y vino, punto. O sea, celebrar la misa, lo que viene siendo celebrar la misa, cantando himnos a Cristo como si fuera Dios. Habla de la divinización de Cristo a inicios del siglo II, habla de la fe firme de los cristianos, de que creen esto y que están dispuestos a dar la vida por ello, y ya está. Entonces, de nuevo, hay un testimonio que explica a los cristianos en su fundador llamado Cristo. Testimonios parecidos son el de Suetonio y el de Luciano, pero vamos a seguir adelante. También hay testimonios judíos. Vamos a ver solo el del Sanedrín 43, del Talmud de Babilonia, que dice, se ha enseñado la víspera de la Pascua, colgaron a Jesús y un heraldo salió 40 días antes diciendo, será apedreado porque practicó la brujería y ha desviado a Israel. Quien sepa algo en su favor, que venga, interceda por él, mas no habiendo encontrado a nadie en su favor, lo colgaron la víspera de la Pascua. Entonces, y sigue hablando de un rabino que decía unas cosas y tal, ¿vale? Entonces, este testimonio es un testimonio judío sobre Jesús de Nazaret. Entonces, es un testimonio claramente contrario a Jesús de Nazaret, porque intenta justificar, entre comillas, la condena a muerte por parte del tribunal judío. Nosotros conocemos, seguro que conocéis, la versión que da el Nuevo Testamento del juicio de Jesús, del primer juicio de Jesús, en donde los judíos lo condenan injustamente a muerte. Para la versión judía, que aparece en el Talmud, es al revés, merecía ser condenado. ¿Por qué? Porque practicó la brujería y desvió a Israel. Entonces, muchas gracias, Rocío. Entonces, practicar la brujería, ¿qué es? Pues es tener tratos con el demonio y satanismo, es este tipo de cosas. Y desviar a Israel, ¿qué es? Israel va caminando recto en el camino de adoración al único Dios, y sacarlo de ese camino es desviar a Israel. Entonces, a primera vista parece que es una versión muy distinta, que parece que los judíos tienen razón en condenar a Jesús y que es distinta de lo de los evangelios y ya está. Pero si lo vemos más en detalle, nos damos cuenta de que dicen lo mismo. Entonces, de que en este texto se está diciendo, por ejemplo, hay una coincidencia con el Evangelio de San Juan en la fecha de la muerte de Jesús. La víspera de la Pascua colgaron a Jesús. San Juan nos dice
que el día antes de la Pascua, es decir, el viernes, Jesús muere. San Juan dice que muere, o viene a decir, sitúa la muerte de Jesús precisamente el día antes de la Pascua, cuando los sacerdotes están en el templo degollando los corderos que van a celebrar, que van a comer esa noche en la celebración de la Pascua, ¿sí? Los judíos. Entonces, la víspera de la Pascua mataron a Jesús. Hay una coincidencia en el momento histórico. Pero también puede parecernos raro porque aquí se nos dice, un heraldo salió 40 días antes diciendo, será apedreado, ¿vale? Entonces, bueno, el colgar y el apedrear lo condenan a morir apedreado, lapidado, y sin embargo lo cuelgan. Colgar no es como en el lejano oeste con la horca, no. Colgar es el mismo término que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de la crucifixión. Lo crucificaron, pero lo habían condenado a ser lapidado. Esta incongruencia, lo condenó a morir apedreado y sin embargo lo crucificó, ¿a qué se debe? A que lo condena el tribunal judío, pero el tribunal judío no puede ejecutar la sentencia de muerte según la ley judía y lo entrega a la autoridad romana, que aplica la costumbre romana muy tierna de crucificar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya está. Entonces, hay una coincidencia también en esto, es decir, lo condenan a muerte según el derecho judío, pero los ejecutores lo ejecutan según el derecho romano y ya está, o según la costumbre romana, ¿vale? Entonces, también en esto hay una coincidencia. Pero esto del heraldo 40 días antes no parece que venga en el Evangelio. Pero si leemos el Evangelio, encontramos, en el Evangelio de San Juan concretamente, que varios días antes, semanas antes de la muerte de Jesús, los sumos sacerdotes envían a sus guardias para apresar a Jesús, ellos vuelven sin Jesús, entonces lo juzgan sin estar Jesús presente, y entonces el sumo sacerdote dice, no hay una discusión, unos a favor, unos en contra, tal, y el sumo sacerdote dice, conviene que muera un hombre y no todo el pueblo. Y entonces lo condenan a Jesús varios días antes, ¿sí? Y luego tienen el juicio la noche en que es entregado y todo lo demás, ¿vale? Entonces también hay coincidencia en esto, pero hay coincidencia también en la acusación. ¿Por qué? Porque si vamos al Evangelio de Mateo, vemos cómo cuando Jesús realiza milagros, concretamente exorcismos, la acusación de los fariseos es, con el poder del demonio expulsa a los demonios. Es decir, con brujería. Tiene tratos con el diablo. ¿Para qué? Porque si yo hago un trato con el diablo se mete en 4 personas, viene Jesús, que tiene tratos con el diablo, expulsa a estos demonios de estas personas, parece que es un gran autor de milagros, que es un gran profeta, que es un gran santo, y entonces puede engañar a la gente. ¿Para qué? Para desviar a Israel del camino de la adoración al único. ¿Por qué? Porque lo que dice Jesús es, yo soy el Hijo de Dios. Entonces está reclamando para sí la adoración de Dios, está desviando a Israel. Con lo cual en el fondo está diciendo lo mismo. Está desde la perspectiva judía diciendo, claro que lo matamos y lo matamos con todo derecho. ¿Por qué? Porque fue un idólatra y el misericordioso ha dicho, no tendrás misericordia de él ni encubrirás su culpa. ¿Sí? Pero desde la perspectiva cristiana, claro, pues es lo mismo, pero con otra interpretación. Pero los hechos coinciden, ¿vale? Y luego pues vamos a pasar del testimonio de Josefo, que es también muy importante, pero vamos mal de tiempo. Y entonces lo dejamos para quizás alguna pregunta, si hay ocasión, ¿vale? Entonces, por supuesto, tenemos también testimonios cristianos, el Nuevo Testamento, los padres apostólicos, las mismas herejías, que son como interpretaciones distintas que entran en contraste con la interpretación ortodoxa, ¿no? Pero todo eso pues nos lleva a concluir que Jesucristo no es realmente un mito. Es decir, que hay huellas de Jesús en la historia suficientes como para decir esto no es un invento de nadie, al menos no así. Entonces hay que modificar la hipótesis y decir, bueno, vale, no es un mito, pero es una leyenda. Tenemos testimonios de que Jesucristo es un personaje histórico, pero pudo haber sido un rabino judío que tenía su doctrina, que le salieron mal las cosas, lo crucificaron y tal, y entonces por eso Tácito habla de él, y por eso Suetonio habla de él, y por eso todos hablan de él, y sale en el Talmud y todo eso. Entonces, ¿qué es una leyenda? Pues que una leyenda es una reinterpretación de la historia. Entonces, la historia era esta, pero fue reinterpretada, fue amplificada, empezaron a decir que tenía milagritos y tal. Claro, ¿cómo analizamos si esto es leyenda o no? Si los textos que nos hablan de él son leyenda, entonces debería ser posible distinguir en el fondo histórico original de los estratos añadidos.
un poco como lo que hemos dicho antes del rey Arturo. Cuando yo tengo la muerte de Arturo, la muerte de Arturo, una obra ya en pleno Renacimiento y tal, pues claro, puedo distinguir que esto es novela, que esto es una historia literaria, pero que viene de fuentes anteriores, y puedo identificar esas fuentes hasta llegar a los escritos de Beda el Venerable, que me hablan de la historia de las gentes inglesas y de ese proceso de Roma y tal, y de todo eso, y entonces encontrar el sustrato histórico último. ¿Vale? Entonces esto puede hacerse ¿cómo? Con la crítica textual. La crítica textual, ¿qué hace? Ver cuáles son los documentos más antiguos que tenemos, ver qué dicen, comparar con el contexto, descubrir niveles de redacción, distinguir géneros literarios, analizar los términos utilizados y sus sentidos. Entonces yo voy descubriendo los estratos de redacción cuando analizo el texto y lo comparo con el contexto del siglo XII, el contexto del siglo VIII, el contexto del siglo IV, el contexto del siglo III. ¿No? Y entonces puedo distinguir lo que es originalmente histórico de lo que es leyendas o añadidos posteriores. Bueno, pues vamos a intentar hacer algo parecido con el Nuevo Testamento. ¿Es leyenda Jesucristo? Bueno, pues ¿qué conservamos primero del mundo antiguo? Del mundo antiguo, de toda la producción literaria del mundo antiguo, no conservamos originales de nada. Conservamos, en el mejor de los casos, citas, traducciones, índices, referencias, copias, ¿vale? Entonces, cuando el de arriba es Homero, el de abajo es Platón. Es Sócrates, del que habla Platón, ¿vale? Entonces, cuando Platón escribe de Sócrates, pues nosotros no conservamos la apología de Sócrates escrita por Platón o que Platón dictó a alguno de sus esclavos. Eso no lo conservamos. ¿Qué conservamos? Manuscritos muy tardíos que son copias de copias, ¿vale? A lo largo de muchísimos siglos, ¿vale? Por ejemplo, Homero, o si no fue Homero, fue otro poeta con el mismo nombre, pues compuso la Ilíada en torno al año 800 a.C., ¿vale? Las copias más antiguas que tenemos nosotros de la Ilíada, que son solo versos sueltos, típica vasija griega medio rota con el cadáver de Patroclo y Aquiles llorando el cadáver de Patroclo, y entonces el verso de Homero, oh Patroclo, cuánto te quería, ¿vale? Entonces versos sueltos, son del año 400 a.C. Es decir, entre Homero cantando la Ilíada y los versos sueltos más antiguos que conservo de la Ilíada hay 400 años de distancia, ¿vale? El texto completo de la Ilíada tengo que encontrarlo en el año 900 después de Cristo. O sea, hay 1800 años entre Homero cantando la Ilíada y la Ilíada completa, ¿vale? Esto no quiere decir que los antiguos no tuvieran la Ilíada completa, quiere decir que la hemos perdido, ¿vale? Entonces, que lo que conservamos es una obra medieval, pero que todo mundo sabe que es lo que cantaba Homero o algo muy parecido, ¿vale? Entonces, copias existentes de la Ilíada tenemos 643 entre manuscritos y fragmentos. Manuscritos son textos más o menos completos y fragmentos son hojitas sueltas o versos sueltos, ¿vale? Entonces, Platón, que nos habla de Sócrates, escribe sus diálogos a partir del año 400 a.C., cuando, 397 a.C., ¿vale? Porque Sócrates muere 399 a.C., ¿vale? Entonces, las copias más antiguas que tengo de Platón son también del año 900. Hay una distancia entre Platón dándome testimonio de Sócrates de 1300 años, ¿vale? Y las copias que tengo de él. Copias existentes antiguas de Platón, tengo 150 manuscritos, antes de la aparición de la imprenta, ¿vale? Entonces, manuscritos, eso, copiados a mano, ¿vale? Entonces, claro, y son un montón, ¿vale? ¿Qué tengo del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se refiere a hechos del siglo I en dos momentos. Hasta el año 30-35, la vida de Jesús de Nazaret, y desde el 30-35 hasta el año 100, la actividad de los primeros discípulos, de los apóstoles, ¿vale? Cuanto más próximos a los hechos, pues mayor fiabilidad histórica. ¿Hemos perdido los originales? ¿Cuántas y de cuándo son las copias antiguas? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos 268 manuscritos completos del Nuevo Testamento escritos entre el siglo IV y el siglo X, ¿vale? La distancia máxima con la muerte de Jesús es de 970 años, si son del siglo X. La distancia mínima, si son del siglo IV,
270 años. Por ejemplo, el Códice Vaticano arriba, 320, el Códice Sinaítico abajo, 333. El Códice Sinaítico a mí me gusta mucho porque es una pasada su historia y tal, ¿no? Y eso es uno de esos expolios culturales que claman venganza al cielo y la tendrán llegada la tarde del juicio, ¿no? Entonces, es un códice que estaba en el Monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, y que llegó allí el típico filólogo alemán investigador, y lo pidió prestado a los monjes inocentes de ellos se lo dejaron prestado, lo partió en dos, uno se lo dio al Kaiser, otro se lo dio al zar, llegaron los soviéticos, el del zar lo vendieron a los británicos, y entonces cuando uno visita el monasterio de Santa Catalina ve un facsímil allí en el museo y dice, con una nota, estamos esperando que nos lo devuelvan. Y eso. Entonces, bueno, pero ¿qué es el Códice Sinaítico? El Códice Sinaítico es muy probablemente una de las copias que pide Constantino para las iglesias de Constantinopla. Constantino está en esa época construyendo Constantinopla, está construyendo iglesias y pide a Eusebio de Cesarea una serie de Biblias, de textos de la Biblia, para las iglesias de Constantinopla. Y muy probablemente esta es una de ellas, ¿vale? Entonces, es pues eso del año 333, 330, por esa época. Y es una maravilla de texto, ¿vale? Entonces es la Biblia entera, en griego, claro. Y el Códice Vaticano es pues algo parecido, ¿vale? Entonces, nuestras Biblias, las que tenemos en casa o las que se venden en las librerías o se encuentran en Internet, son traducciones de este tipo de textos, ¿vale? Porque es la Biblia entera. Pero también tenemos 127 papiros escritos entre el siglo II y el siglo VIII. Es decir, 88 años de distancia, que me lío. 88 de estos 127 son anteriores al año 400, ¿vale? La distancia máxima con la muerte de Jesús es de 370 años y la mínima de 70 años, ¿vale? Por ejemplo, el papiro 66, que es el que tenéis arriba, que es el Evangelio de San Juan, el papiro 45, que es el de en medio, o el papiro 46, que son las epístolas de San Pablo, y el papiro 45, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles. Entre el papiro 45 y el papiro 46 tenemos el 90% del Nuevo Testamento. Entero, hombre, entero no, porque como veis el papiro 46 y el 45 y también el 66 están mal conservados, es decir, les falta una esquinita y por tanto les faltan las letras y tal, pero lo que conservamos coincide con el Códice Sinaítico de después, ¿vale? Con lo cual podemos razonablemente suponer que lo que nos falta también coincidía, con lo cual pues tenemos entre el año 100 y el año 700, pues tenemos el Nuevo Testamento ya escrito, ¿vale? Pero también tenemos 115 fragmentos escritos entre el año 50 y el año 100. La distancia máxima con la muerte de Jesús es de 70 años y la mínima de 20. Por ejemplo, el papiro Rylands, el papiro 52 Rylands, o el papiro de arriba, o el papiro Magdalen de abajo. El papiro Rylands es un trocito del Evangelio de San Juan. Y se encuentra en Egipto en el año, y está datado en el año 120. El Evangelio de San Juan es uno de los últimos libros en escribirse, en la forma en que lo conocemos, pero está escrito a final de siglo, probablemente en torno al año 95. Si este papiro, el que conservamos, es del año 120, es una de las primeras copias del Evangelio de San Juan. Es de 25 años de distancia del Evangelio de San Juan. Entonces, claro, ¿es el original? No. ¿Es el Evangelio entero? No. Es este trocito, pero este trocito nos hace suponer que las palabras no son solo lo único que estaba escrito, sino estas palabras que conservamos, sino que estaba escrito el Evangelio entero. Entonces, claro, el Evangelio de San Juan es una cosa gnóstica de final del siglo II, inicios del siglo III, como ha propuesto algún autor. Pues evidentemente no, porque o conservo el original del 120 o esto es una de las primeras copias. ¿Vale? Y ya está. Entonces, y lo mismo con el papiro Magdalen y eso, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo vamos a pasar, el 7Q5 y tal. En total, ¿qué tengo? 5.366 manuscritos griegos, 10.000 manuscritos latinos, 9.300 en otras lenguas, siríacos, árabes, coptos, armenios. En total, 25.000 manuscritos del Nuevo Testamento antes de la aparición de la imprenta, ¿vale? El segundo lugar en la producción literaria de la antigüedad lo ocupa Homero con la Ilíada, 643 manuscritos. Luego vienen autores como Platón con 150 manuscritos.
Los textos más antiguos del Nuevo Testamento distan 20, 50 años respecto de los hechos que testimonian. Platón, 1300, ¿vale? Los textos que tengo. Entonces, claro, la comparación es absurda, ¿no? Entonces, yo me creo a Platón en el testimonio de que Sócrates muere en la prisión como un héroe sabio y tal, porque, poniéndome positivista y cientificista, el testimonio más antiguo que tengo es un manuscrito medieval del siglo X, y no me creo el Nuevo Testamento, no en cuestiones de fe, sino en cuestiones de historia. Cuando me dice que Jesús es juzgado por Pilato, cuando tengo textos que no llegan a 100 años después. Entonces, no sé. Entonces, bueno, ahora, ¿es Jesucristo historia? Es decir, ¿Jesucristo puede ser una leyenda o es historia? Entonces, ¿cuándo, dónde y cómo y quién pudo inventar el mito o la leyenda de Jesucristo? Claro, para que haya un mito, pues o una leyenda, tiene que haber un cierto tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se escribe el Nuevo Testamento? Jesús muere en torno al entre el 30 y el 35, muy probablemente el 7 de abril del año 30. En el año 67 mueren Pedro y Pablo. La destrucción del Templo de Jerusalén es en el año 70. Hacia final de siglo muere Juan. Hay una tradición oral consolidada en torno al año 50. Lo que se llama las palabras del Señor, los Logia Kyriou, probablemente la fuente Q, si es que la fuente Q existe, el Evangelio de Mateo arameo, una especie de proto-Mateo, ¿no? Y un proto-Marcos, una especie de borrador del Evangelio de Marcos. Ciertamente San Pablo escribe sus cartas entre el 50 y el 60, y en sus cartas habla de unos datos de la vida de Cristo. Entonces nos dice que nació de mujer, nació bajo la ley, ¿no? Entonces nos dice que resucitó de entre los muertos, que fue crucificado. Entonces nos da datos de la vida de Jesús, y eso se escribe entre el 50 y el 60. Antes del 70 probablemente están escritos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, probablemente los Hechos de los Apóstoles. Hacia final de siglo, Juan, o quizás también antes del 90, o quizás tiene una primera redacción, antes del 70 y una segunda redacción en torno al 90. La opinión conservadora dice, es decir, más escéptica si queremos, que Mateo, Marcos y Lucas están escritos más o menos en torno al 70 y Juan antes del 100. Conservadora. Y una más crítica hacia final del siglo y Juan hacia el 125. Si Juan es hacia el 125, esa copia que teníamos, pues es probablemente el Evangelio de Juan, ¿vale? Y eso, ¿vale? Entonces, ¿qué se escribe en el Nuevo Testamento? Bueno, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Para ver si eso es leyenda o qué partes son leyenda y qué partes son historia, ¿sí? Entonces, el Nuevo Testamento viene a decir que, en función del documento que tengamos en cuenta, porque hay documentos más próximos a los hechos y más lejanos de los hechos, pues que 5, 10, 20 años, 30 años atrás, si cogemos una carta de San Pablo del año 50, pues que 20 años atrás, ¿vale? O incluso 70 años atrás, un artesano judío se hacía pasar por Dios y que por eso fue crucificado, muerto y sepultado, aunque tampoco fue tan grave porque resucitó y subió al cielo, ¿vale? Entonces, claro, eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Claro, pero esto lo dice queriendo significar que esto es historia. O sea, que este personaje es perfectamente histórico, que está encuadrado en un tiempo, en un espacio, en unas circunstancias, que las autoridades del momento lo tratan, que tiene parientes y conocidos que están todavía vivos cuando se están escribiendo estos textos. Claro, en esa época, en el siglo I, hay otro autor, Apuleyo, que escribe El Asno de Oro, que es una novela fantástica de dioses, hombres, mitológica y tal. Pero Apuleyo y sus lectores y todo el mundo sabe que eso es novela, que eso no va a ningún lado, ¿vale? Entonces, que eso no es historia. Entonces, que cuando el propio Homero nos habla en la Ilíada de Héctor y Aquiles y todo eso, mezclándolos con los dioses, todo eso es mitología y se presenta como mitología, no se presenta como historia, ¿sí? Entonces, que haya hombres que hacen milagros y prodigios y se mezclan con los dioses, están las literaturas del mundo llenas como literatura. Ahora, que Tucídides, el historiador griego, venga y diga que Pericles tuvo una revelación de Atenea y que Atenea vino a cenar con Pericles y Aspasia una noche a Atenas, pues eso no está escrito. Porque Tucídides es un historiador que habla de un personaje histórico que es Pericles, que por supuesto nunca jamás se entrevistó con Atenea, ¿sí? Entonces, el modo de escribir historia en el mundo antiguo es como Tucídides.
y como Tucídides está escrito el Nuevo Testamento. Entonces, el modelo del género literario es un género literario histórico. Entonces, no es mitológico, ni espiritualista, ni místico, no. Es otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es lo escandaloso. ¿Por qué? Porque lo que dice es que 20 años atrás, un judío decía que era Dios y por eso, naturalmente, lo matamos. Pero resucitó. O sea, la invención no es de detalles sobre las visitas al templo. ¿Cuántas veces subió Jesús al templo? Pues vaya usted a saber. No sé. Sino de aspectos fundamentales. La afirmación radical es: Dios es igual a un judío de carne y hueso que muere crucificado como un criminal. Si habéis visto La Pasión de Mel Gibson, pues ese despojo de carne humana que cuelga de la cruz es lo que en el siglo I los cristianos se pasean por el mundo diciendo que es igual a Dios, el Dios que hizo el mundo. Entonces, eso es un sinsentido de tal calibre en ese contexto que no hay mente humana capaz de inventarlo. Sobre todo de inventarlo como hecho histórico. Sí, porque fantasía, pues podríamos pensarlo, pero como hecho histórico no. Pero es que ni siquiera como fantasía, porque ¿a dónde vas con una novela de ese tipo? ¿Qué es lo que inventan? ¿Quién inventa esto? ¿Quiénes son los apóstoles? ¿No? Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son judíos temerosos de su religión. Los apóstoles no eran cristianos antes de conocer a Cristo, ¿vale? Entonces, eran judíos. Algunos son fanáticos, fariseos, celotes. Entonces, son gente que está dispuesta a matar por el judaísmo, ¿vale? Pablo es fariseo, o sea, judío radical, ultraortodoxo, ¿vale? Con conocimientos además de filosofía racionalista griega, cita a los poetas estoicos. Entonces, tiene la filosofía más o menos bien puesta, ¿vale? Entonces, ¿quién es Dios para los hebreos en ese contexto histórico? El Shema Israel, el primer mandamiento, nos dice: el Señor tu Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no te harás imágenes de Él. El arte no tiene belleza suficiente para mostrar la belleza divina. Entonces, no puedes expresar a Dios, no puedes ni siquiera decir su nombre. ¿Por qué? Porque nada puede expresar a Dios. Cuando los judíos piadosos, a fecha de hoy, escriben el término Dios, lo escriben D-O-S. No pueden poner las 4 letras juntas, por respeto a la divinidad. Dios es santo, trascendente, absoluto, está más allá del mundo. ¿Eso puede encarnarse? ¿Eso puede morir como muere un criminal? O sea, eso es blasfemia. ¿De qué acusan a Jesús? De idólatra, de blasfemo. De decir, ¿habéis oído vosotros la blasfemia? Es lo que dice el sumo sacerdote en el Sanedrín. Entonces, dice que es Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Dios es santo y terrible. No puedes decir yo soy Dios y pasar impune. Entonces, por eso nos decía el Sanedrín, el Talmud, lo condenan a muerte. Ahora, para los paganos, ¿pueden los paganos inventarse que Jesús es Dios? Para los paganos, las religiones mitológicas, detrás de ellas, detrás de todos los dioses, hay una diké impersonal, una justicia impersonal, una norma del cosmos, una ley máxima a la que los mismos dioses se someten. Y es algo frío, invariable. Eso no se encarna en nada, ni siquiera en Zeus. Entonces, por otra parte está la filosofía pagana. Para la filosofía pagana, Dios es la idea absoluta del bien, Platón, el motor inmóvil, Aristóteles, la ley del cosmos de los estoicos, es decir, es algo, una fuerza metafísica distante, allá arriba, no es alguien. Entonces, ¿puede Jesús pretender en ese contexto ser Dios? Pues no. Es decir, ¿cómo aparece Jesús, Dios, en ese contexto? Revestido de humanidad, lo cual es una contradicción en ese contexto. Muestra sentimientos, emociones, cansancio, fragilidad, necesidad. Sufre y muere. Y lo hace como criminal. Entonces, Jesús es el despojo de los despojos. Es el antidios en ese mundo. ¿Cuál es la imagen de los dioses del mundo antiguo? Poder y majestad. Eso es, la gloria. Zeus, olímpico, el rayo con el que te fulmina. Esos son los dioses. Y Jesús aparece como un niño. Como un niño que necesita una madre que lo cuide. Eso es un Dios. Aparece débil. Pero débil no solo físicamente, porque es un hombre, sino débil espiritualmente. La escena de Getsemaní es terrible y le cuesta a los primeros cristianos, a los cristianos de los primeros 4 siglos, les cuesta Dios y ayuda a explicar esa escena. Hay un autor pagano, Celso,
que ve eso y dice, ¿pero eso es vuestro Dios? ¿Qué me estás contando? O sea, los dioses son santos, poderosos, terribles, omnipotentes. Y viene Jesús aquí, que dice que es Dios, y cuando entra en Getsemaní le dice a los apóstoles, tengo miedo, angustia, terror hasta la muerte. Y dice Celso, ¿eso es vuestro Dios? O sea, ¿cómo muere Sócrates? ¿Cómo se enfrenta Sócrates a la muerte? Trae la cicuta que ya me la bebo yo. O sea, yo no tengo miedo ante la muerte, yo soy el sabio que me sobrepongo a mis pasiones, a mi debilidad, y entonces afronto mi destino. Y está aquí vuestro Dios, que parece una nenaza, o sea, lloriqueando ante lo que le viene encima. O sea, ¿eso es Dios? Claro, para nosotros es casi, vamos, es un gran mérito porque estamos, o sea, valoramos los sentimientos, valoramos las emociones, pero el mundo antiguo no. El mundo antiguo quiere eliminar eso, porque eso es la debilidad humana. Entonces, no es el poder divino. Entonces, que Cristo se presente así es como, has pensado tu historia muy mal. O sea, el que se ha inventado esto no ha pensado en las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, luego podemos pensar, bueno, no, es que esto es los apóstoles, pues claro, les iba mal el negocio de la pesca, ¿no? Entonces, pues vamos a inventar un fraude, engañamos a la gente, entonces nos hacemos ricos, hacemos el Vaticano y entonces nos hacemos de oro y ya está, ¿no? Entonces, es un fraude religioso, nos inventamos que Cristo es Dios y entonces, pues nos forramos, ¿vale? Bueno, pues el fraude supone un móvil, una serie de ventajas y beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué consiguen los apóstoles, los primeros cristianos, diciendo en ese mundo que Cristo es Dios? Estas son las ventajas que consiguen. Primera ventaja, excomunión. Pero la excomunión del siglo I en la comunidad judía no es como hoy, que es casi una medalla que te ponen, ¿no? Excomúlgueme, excomúlgueme. No. En el siglo I la excomunión es la exclusión social, la marginación completa. Tus padres reniegan de ti. Lo vemos en el relato del ciego de nacimiento al que aludíamos antes. Entonces, Jesús, con un ciego de nacimiento, lo llevan a juicio, da testimonio de Jesús, lo echan de la sinagoga. Y entonces llaman a sus padres. A ver, ¿este es vuestro hijo o no? Sí, es nuestro hijo. ¿Y es ciego? ¿Qué es ciego? Lo sabemos nosotros. ¿Quién lo ha curado? No sabemos. Preguntádselo a él. ¿Por qué? Porque ya lo habéis echado a él de la sinagoga. A nosotros no nos echéis. Porque entonces perdemos trabajo, perdemos relaciones sociales, perdemos todo. Entonces, eso es la excomunión en el siglo I en la comunidad judía, ¿vale? Entonces, eso implica destierro, pobreza, persecución, prisión, apedreamiento, torturas, muerte, y no precisamente bonita, es decir, atroz y dolorosa. Al que no crucifican cabeza abajo, lo fríen en aceite, le arrancan la piel a jirones, lo que menos te puede pasar es lo que le pasa a San Pablo, que solo lo decapitan, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Entonces, todo esto, por inventarte que Cristo es Dios. Hombre, si te lo has inventado, igual no compensa. Igual en un momento determinado alguno de ellos canta y dice que no, que era broma. Y ya está. Pero no, es decir, no se da eso, ¿no? Entonces, claro, por otro lado está los apóstoles, según esta leyenda del Nuevo Testamento, ¿no? Un fraude religioso finge una santidad no real, ¿no? Entonces, pues no sé, el palmar de Troya, pues claro, es decir, ante los bienhechores americanos, pues rezando rosarios y tal, pero luego, pues luego ya en la vida privada, pues ¿cómo aparecen los apóstoles en el Nuevo Testamento? ¿Fingen realmente una santidad que no tienen? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la santidad de Pedro? ¿Cómo aparece Pedro, San Pedro, en el Nuevo Testamento? Pedro es el número 1 de la plantilla, ¿vale? Entonces, aparece como renegado, cobarde, llorica, soberbio, altanero, pendenciero, envidioso, ruin, terco, presuntuoso, ambicioso. Vamos, una joya de personaje. Entonces, ¿está diciendo, oye, yo soy un santazo? No. Podemos pensar, bueno, esto es Lucas, que tiene envidia, o Marcos, que no se llevaba bien con su jefe y tal. Bueno, ¿qué dice San Pablo de sí mismo? Este es el autorretrato de San Pablo. San Pablo dice, yo soy fanático, cómplice de asesinato, orgulloso, acomplejado, impulsivo, torpe al hablar, lleno de prejuicios, violento, quisquilloso. Y a continuación, ala, sed buenos, como el Señor, no como yo, como el Señor, no como yo, como el Señor. Porque no se están vendiendo a sí mismos, están vendiendo otra cosa, están anunciando el Evangelio. Entonces, lo importante es el Señor, no yo. Entonces, no están buscando nada para sí mismos. Luego están las verdaderas leyendas, pero bueno, no vamos a entrar demasiado en ellas. Si queréis, luego volvemos sobre ella y ya está.
¿no? Entonces, y luego están los datos históricos ciertos del Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento, como está enmarcado en la historia y habla de un hecho histórico, pues habla de personajes históricos, Augusto, Tiberio, Herodes el Grande, habla de grupos sociales definidos y claros que se contrastan con otras fuentes históricas, romanos, judíos, griegos, prosélitos, comerciantes, artesanos, lugares concretos, Betania, Emaús, Belén, Galilea, Cafarnaúm, hechos históricos, el censo de Augusto, nombramientos, etcétera, edificaciones, templos, es decir, un mundo real, no un mundo ficticio, no es la Tierra Media. Conclusión. No puede ser un mito, no puede ser una leyenda. Los documentos históricos del paganismo testimonian la existencia histórica de Jesús de Nazaret, también lo hacen los documentos judíos, por supuesto también los cristianos. La arqueología confirma culto cristiano en la segunda mitad del siglo I, las fuentes no cristianas confirman por supuesto, toda esa historia, ¿vale? El Nuevo Testamento tiene fiabilidad histórica, no en el sentido de que Jesucristo sea hijo de Dios, eso es una cuestión de fe. Y en eso todavía no hemos entrado, ¿vale? Entonces, creer que Cristo es Dios es una cuestión de fe. Y por tanto es un don. No es fruto de una deducción lógica, ni es fruto de un estudio, no, es fe. Ahora, fiabilidad histórica es... la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento testimonia con certeza histórica el hecho de que a mediados del siglo I en Judea se afirmaba que Jesús de Nazaret se identificaba con Dios, realizaba cosas maravillosas, fue crucificado bajo Poncio Pilato y sus discípulos afirmaban su resurrección desde el principio, ¿vale? Entonces, este es el fondo histórico del Nuevo Testamento. Por tanto, no puede ser una leyenda, porque la crítica del texto no permite suponer una yuxtaposición legendaria a la base histórica, la proximidad del texto a los hechos tampoco permite una deformación en lo sustancial, no es histórica la imagen de Jesús, esto no lo hemos visto en detalle, pero lo podemos ver si queréis en alguna cuestión, de los evangelios tardíos, los famosos apócrifos o gnósticos, o también de los apócrifos heréticos, ¿vale? Los evangelios tardíos se basan en el Nuevo Testamento y no al revés, es decir, Dante se basa en Virgilio, no Virgilio en Dante, ¿vale? Entonces, cuando Dante pone a Virgilio al inicio de la comedia y durante todo el infierno, pues es porque ha leído a Virgilio, pero Virgilio no habla de Dante, ¿vale? Entonces, pues así pasa con el Nuevo Testamento y los evangelios apócrifos. Si los evangelios apócrifos hablan de María Magdalena es porque han leído el evangelio de San Juan, pero no al revés, ¿vale? Entonces, por una imposibilidad metafísica, ¿vale? Entonces, el Nuevo Testamento es el relato en realidad más próximo a los hechos, el más completo, el más fiable y la fuente de todo lo demás. Solo nos queda entonces una posibilidad, que frente a esas tres preguntas, Jesús es un personaje histórico real, vivió en Judea en el primer tercio del siglo I, y lo siguiente es ver qué significa eso para nosotros. Entonces, si es un personaje histórico, pues habrá que ver si lo que dice es verdad o no es verdad. Si es verdad, como decíamos al inicio, pues hemos encontrado el sentido que buscábamos. Si no es verdad, pues tendremos que seguir buscándolo en otro lado, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y con esto me he pasado de la hora que os prometía Rocío, pero bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión o queréis que volvamos sobre algún punto que no haya quedado claro o alguna cosa, pues lo intentamos hacer si podemos. Y si no podemos, pues decimos que no podemos y ya está. Nos vamos a cenar a casa y tan ricamente. Hola, sí, ya está. Es un gusto escuchar aplausos presenciales de verdad y carnalidad de esta histórica de la que nos ha hablado Salvador. Ya os ha invitado el profesor a hacerle preguntas y de hecho os iba dejando retazos que como realmente te hayan cogido el guante, no nos vamos a hacer nada ni mañana, pero te dicen bravo en escrito. Si alguien tiene alguna pregunta es el momento y si no, efectivamente, nos vamos a cenar. Dicen cosas, pero no son preguntas y para no sonrojarte te las lees luego. Vale. Gracias. Bien. Vale. ¿Sí? Pues nada, que muchísimas gracias y por vuestra atención. Espera, hay una Patricia Terrones que quiere hablar. Es que acaba de... No, es que de repente le he dado a un botón y me ha dicho que se me ha... Pues ahora hablas. No. Bueno,
Pues nada, Patricia. Vale. Pero eso significa que estaba atenta, porque si has dado un botón a estas horas, pues es que estabas. Sí, Muchísimas, aquí estamos. muy bien. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Mañana comenzaremos a las 10 de la mañana. Estáis invitados a los que queráis venir aquí porque somos reales, estamos aquí presentes y bueno, siempre es más vivo, ¿no? Teneros delante. O sea, que estáis invitados para el que mañana se quiera acercar a la universidad. A las 10 de la mañana comenzaremos con la primera conferencia y a ella le seguirán otras 2 conferencias hasta la 1:30, 2 de la tarde. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a todos.